¿Por qué despidieron a ese profesor de tu escuela? Quería salir con una profesora y ella lo rechazó. Entonces él pensó que ella se acostaba con un alumno. Así que contrató a un investigador privado e hizo que la siguieran. Ella se enteró, fue a la policía, pidió una orden de alejamiento y él fue acusado de acoso. Se descubrió que ella se acostaba con el estudiante. Edith fue despedido. No recuerdo que ella se enfrentara a alguna sanción disciplinaria. Se trataba del jugador estrella de baloncesto, de 17 años. Todo empezó porque él estaba alardeando al respecto. Los rumores de que salía con un alumno empezaron mucho antes de que el profesor empezara a pretenderla. El profesor rechazado contrató a un investigador privado porque escuchó los rumores. La mayoría de la gente de la escuela pensaba que los dos profesores estaban saliendo porque el profesor estaba siempre en su clase, incluso durante las horas de clase. Le compraba flores a menudo. Ella era la entrenadora de las animadoras y él siempre asistía a sus entrenamientos después de clase. El profesor dejó abruptamente de ir a su clase y de frecuentarla. El investigador privado y las acusaciones de acoso llegaron 2 meses después de eso. Todo el mundo pensó que él la había seguido o investigado después de ser rechazado. Fue profesor de gimnasia durante más de 30 años. Se ofrecía voluntario para estar cerca de los contenedores de basura durante el almuerzo todos los días para asegurarse de que los alumnos tiraran su comida y entregaran sus bandejas terminadas a los trabajadores de la cafetería de forma organizada. Llevaba décadas haciéndolo. Incluso cuando mi padre iba a esa escuela. Un día, una alumna decidió tirar toda su bandeja a la basura en lugar de tirar el contenido y dárselo al personal de la cafetería. Él sacó la bandeja de la basura y se la devolvió. Ella le lanzó un cartón de leche con chocolate a la cara, a quemarropa. Él respondió dándole un puñetazo en el ojo. Esperaba que el giro fuera que se estaba comiendo las sobras de los almuerzos que se tiraron durante más de 30 años. LOL. Malversó unos $20,000 de las excursiones escolares que ella se encargaba de programar para toda la escuela. Todas las excursiones que había que pagar, ella las planeaba y se quedaba con el dinero. Cobraba de más a los alumnos, pero solo ingresaba el importe de lo que costaba el viaje y se quedaba con el resto. Lo hizo durante décadas y robó unos $20,000 a lo largo del tiempo. No solo la despidieron, sino que la acusaron y la declararon culpable. No estoy seguro de cuánto tiempo le dieron. Porque instaló una cámara en el vestuario de mujeres del teatro de la secundaria. El muy imbécil apareció al principio del video, encendiendo la cámara y ajustando una caja de zapatos modificada que puso encima para ocultarla. Una estudiante la encontró y se la llevó a casa, la vio con sus padres. Adiós, señor Goebel. El profesor de historia nunca enseñaba realmente historia. A veces se limitaba a gritarle a los niños en clase. Empeoró cuando su hijo murió en una tormenta en el desierto. Entonces se pasaba la mitad de la clase llorando. El subdirector tuvo que hacerse cargo demasiados días. Al final dejó de venir al colegio y no volvimos a verlo. En realidad solo fue un sustituto. Se fue más rápido de lo que llegó. Nos dijo que practicaba judo, así que un alumno le pidió que le mostrara un movimiento. El movimiento que eligió de mostrarle a este estudiante delante de la clase fue una llave para hacerlo dormir. Durmió a aquel desgraciado y fue acusado de agredir a un menor. Le confirmó por escrito a un estudiante la política de tolerancia cero, destacando que 2 alumnos implicados en una pelea recibirían el mismo castigo. La siguiente vez que el chico fue intimidado se defendió del bravucón y empezó a golpearlo en la cabeza con la tapa de un contenedor de basura. La confirmación por escrito fue utilizada exitosamente para exigir que ambos alumnos sufrieran las mismas consecuencias, especialmente después de que el alumno demostrara que había recibido la confirmación de que no sería castigado más rigurosamente por defenderse. A partir de ese momento, la confirmación por escrito era básicamente una carta para eludir la cárcel. Oh, esta es una divertida. Sucedió en Alemania, donde los profesores son funcionarios. Así que es realmente muy difícil que te despidan como profesor, pero ella se las arregló para conseguirlo.
Bueno, la señorita M era una artista fracasada convertida en profesora de arte. Proyectaba su propio éxito inexistente en sus alumnos y los hacía participar en concursos de arte sin parar. Los odiábamos porque no queríamos que se explotara nuestra creatividad para la autoestima personal de una bruja psicópata con problemas con la bebida, así que empezamos una pequeña resistencia. Hicimos que nuestros padres presionaran en las reuniones de padres y profesores para que dejara de hacer los concursos y, al mismo tiempo, nos negamos rotundamente a mandar nuestros trabajos. La cosa evolucionó rápidamente y ella no se lo tomó bien. Un día, estaba de muy mal humor y con una perorata sin sentido sobre lo que fuera, cuando otro profesor de arte llamó a la puerta y pidió que su clase pasara a través de su aula porque la cerradura de su aula estaba rota. La fila de 25 alumnos atravesaba el aula en un silencio incómodo mientras la señorita M descargaba sus frustraciones en el otro profesor, que la ignoró y se marchó a su aula. Un par de minutos después, volvió a asomar la cabeza por la puerta y pidió otra silla porque no tenía suficientes para su clase. La señorita M perdió por completo la poca cordura que le quedaba y lo atacó físicamente con una silla. Lo golpeó con ella mientras gritaba incomprensiblemente que perturbaba sus preciosas enseñanzas. Él huyó a través de su aula porque, como recordarán, su puerta estaba rota, y fue directamente al director, que entró y la puso de baja disciplinaria delante de toda la clase. Nunca más se le volvió a ver. No fue en mi escuela, sino en la escuela a la que fue después de la mía. Fue contratado como entrenador de fútbol, creo, y de alguna manera terminó entrenando a animadoras. Terminó teniendo una relación con una estudiante de 14 años. La chica escribió sobre ello en su diario, su madre lo leyó, llamó a la policía e hicieron que la chica lo invitara a tener delicioso. Él tocó a la puerta y ellos saltaron y lo arrestaron. Esto fue hace unos 20 años, creo que ya salió de la cárcel. Mi padre fue profesor durante un tiempo después de jubilarse. Una vez fue echado personalmente de una escuela por hacer supuestamente magia negra para alumnos de quinto. Hizo un truco con cartas. Y él estaba en el proceso de cortar una hoja de papel de una manera que hace que sea posible atravesarla. Actualmente está prohibido de por vida en las escuelas públicas de Deer Park. Nos puso Pulp Fiction en clase de historia y se olvidó de sacar la cinta al devolver el equipo audiovisual. Un antiguo novio creció en un pueblecito de Wyoming. Un día les dieron un largo recreo para comer y a su profesor lo llevaron a un coche con unas personas vestidas con trajes y ropas militares. Resulta que había cambiado las placas de identificación con alguien muerto en Vietnam y los padres del soldado muerto acudieron a los militares cuando su hijo no los llamó ni los visitó. Estuvo escondido en uno de los lugares más aislados de los Estados Unidos y transcurrió el tiempo suficiente para que terminara una carrera y consiguiera un trabajo.